inundaciones del año pasado dejaron a los bañados sumergidos literalmente bajo agua. Las instituciones educativas como la Escuela Santa Rosa de Lima no se salvaron y ahora buscan devolver el espacio de aprendizaje a los alumnos y alumnas. Intensos trabajos se estuvieron realizando en las escuelas de los bañados para recuperar las instituciones, incluso debieron derribar árboles. Se trata de la Escuela Santa Rosa de Lima ubicada en el bañado Tacumbú. Mobiliarios destruidos, aulas sin pintura y un terreno totalmente repleto de basuras arrastradas por las aguas que llegaron al 1,5 metros, según los encargados. Cuando estaba el agua acá, estaba un desastre, lleno de basura, lleno de botella y de todo. Después de bajar todo el agua, así que teníamos mucho más trabajo. En esta institución el temporal y la crecida del río Paraguay en Asunción afectó en mayor medida, no tanto a otras escuelas aledañas instaladas en zonas más altas. La comunidad espera que el Ministerio de Educación y Cultura se haga eco de esta situación y pueda solucionarlo con parte de los 40 millones de dólares que se tienen previsto para este año en la reparación de los colegios. Y ojalá me pueda ayudarle a la comunidad en verdad, porque son gente de pocos recursos. Y todos los niños que vienen acá son gente de más abajo, porque los que tienen posibilidades van más para la escuela de arriba, ¿verdad? 120 niños ingresan en el turno mañana del preescolar hasta el 5º grado y otros 120 hasta el 6º grado por la tarde. Pero muchos debieron migrar y estudiar en refugios por varios meses del 2014. No había otra solución, solamente adaptarnos a lo que tenemos y a lo que se pudo rescatar y llevar y tenerle ahí a los niños. Primero nos fuimos a la seccional 34, que el presidente Julián Riquelme nos dio la posibilidad de estar ahí más o menos un mes. La mitad de la biblioteca, con sus libros incluidos, quedó destruida. Lo poco que pudo salvarse se está poniendo a punto para lo que será el reinicio de las clases en 3 semanas. En el momento en que visitamos la escuela, construida hace más de 20 años, se estaban reacondicionando las paredes con pintura.